El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio que hemos escuchado nos introduce en el camino hacia la Pascua y nos muestra a Jesús que permanece durante 40 días en el desierto, sometido a las tentaciones del diablo. Y este episodio es colocado por el evangelista inmediatamente después de su bautismo en el Jordán y antes de iniciar su ministerio público. Jesús acaba de recibir la investidura solemne. El Espíritu de Dios ha descendido sobre él y el Padre le ha declarado: este es mi Hijo amado. Jesús está ya preparado para comenzar e iniciar su misión. Y ya esta tiene un enemigo declarado, es decir, Satanás. Él lo afronta enseguida, cara a cara, y el diablo hace presión y sobre todo insiste en esa realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Las dos primeras tentaciones inician con una provocación. Tú eres el Hijo de Dios, lo puedes hacer todo, eres el Todopoderoso, tienes hambre, convierte estas piedras en pan, lo puedes hacer, hazlo, y así no sufrirás. Luego lo lleva al templo y le dice: tírate. La misma palabra de Dios dice que Él ha dado órdenes a los ángeles que te cuiden,
para que tu pie no tropiece. Provoca esa realidad profunda de que Jesús es el Hijo de Dios. En una palabra, Satanás, con esta provocación, quiere alejar a Jesús del cumplimiento de su misión. Y a estas dos tentaciones sigue la tercera: adorarle a él, al diablo, para tener el dominio sobre todo el mundo. Mediante esta triple tentación, Satanás quiere desviar a Jesús del camino de la obediencia y de la humillación. ¿Por qué? Porque sabe que alejándolo de este camino, el mal no podrá ser derrotado. En cambio, le presenta la opción del éxito, de la gloria, del camino fácil. ¿Se imaginan ustedes donde Jesús se hubiese tirado de arriba del templo y el pueblo lo hubiese visto? ¡Uy, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías! Hubiesen creído en él fácilmente. Pero Jesús no elige ese camino. Jesús elige el camino de la obediencia, elige el camino de la humildad, elige el camino de la humillación, elige el camino del amor, porque es el único camino que verdaderamente derrota el mal, porque es el único camino que puede generar una respuesta de amor. Donde Jesús hubiese elegido el camino del éxito y de la gloria, nosotros creeríamos no por un verdadero amor, sino más bien movidos por esos hechos magníficos y sobre todo extraordinarios, no por una verdadera fe y no por un verdadero amor a Dios. Pero frente a las flechas venenosas del diablo, Jesús responde colocando el escudo de la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de las tres tentaciones, Jesús responde con la palabra de Dios. Miren la primera: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús responde haciendo referencia a Deuteronomio 8:3. Segunda tentación: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús hace referencia a Deuteronomio 6:16. Y en la tercera, miren la respuesta de Jesús: aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Jesús hace referencia a Deuteronomio 6:13. Y así el Hijo de Dios, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, sale victorioso del desierto. Cada uno de nosotros, en este tiempo cuaresmal, mejor dicho, en este desierto cuaresmal, que hemos iniciado con el miércoles de ceniza y que llegará a su meta en la Pascua, estamos invitados a seguir las huellas de Jesús, aprovechando este tiempo de la Cuaresma y afrontando el combate espiritual contra el maligno a través de la fuerza de la palabra de Dios. Atención, nuestra palabra no sirve. La palabra de Dios es así, tiene la fuerza para derrotar a Satanás. Pero es necesario familiarizarse con la palabra de Dios. Es necesario familiarizarse con la Biblia, leerla frecuentemente, meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la palabra de Dios, que es siempre actual y eficaz. Y aquí hay un llamado muy especial para todos nosotros en la Cuaresma: dedicar más tiempo a leer y a meditar la palabra de Dios.
como católicos somos muy perezosos en leer la palabra de Dios. La desconocemos. Y por eso cuando llegan las tentaciones, y por eso cuando llegan las pruebas, nos derrotan. ¿Qué hacemos cuando somos tentados? ¿Buscamos la palabra de Dios? ¿Buscamos luz en la palabra de Dios? ¿Buscamos consejo en la palabra de Dios? ¿Buscamos fortaleza y escudo en la palabra de Dios? No, mis queridos hermanos. Muchas veces lo que hacemos es favorecer el camino de la tentación. A mí siempre en este primer domingo de Cuaresma me gusta colocar este ejemplo. Llega la tentación a las puertas de nuestro corazón y toca. Y nosotros desde dentro, ¿quién es? Y responde la tentación, soy la tentación. ¡Ay, bienvenida! Entre, siéntese. ¿Quiere tomar tintico como decimos en Colombia? ¿O quiere unos taquitos? ¿O le sirvo una sodita? Favorecemos la tentación. Trabajo para esta Cuaresma. Lo dijo el Papa el pasado miércoles de ceniza. Apaguemos más la televisión en esta Cuaresma y abramos más la Biblia para leerla. Desconectémonos un poquitico más del WhatsApp. Desconectémonos un poquitico más del Facebook, de las redes sociales, y abramos más la Biblia para leerla y meditarla. La Biblia es como la sal, protege, conserva, pero es necesario leerla, es necesario sumergirnos en ella para que esa sal nos proteja y nos defienda de la tentación. Primera tarea para la Cuaresma. Ojalá que cada día leamos por 2 minuticos la palabra de Dios. Comencemos con ese hábito, comencemos a formarlo. 2 minuticos bien dedicados para estar en contacto con la palabra de Dios. Pero es que miren, mis queridos hermanos, cómo es el desconocimiento de la palabra de Dios. Solo les pregunto para que nos interroguemos. ¿Cuántos de ustedes saben buscar con rapidez una cita bíblica en la palabra de Dios? Simplemente háganse esa pregunta. ¿Conozco la palabra de Dios? Si me dicen un libro, sé identificar si pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento. Son cosas básicas de conocimiento de la palabra de Dios. Más contacto con la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y dejemos que esa palabra de Dios permee nuestra vida. Y verán cómo vamos a tener más fuerzas en las tentaciones. Vamos a tener más luces para actuar mejor como verdaderos y auténticos hijos de Dios. Vamos a ser mejores papás y mamás. Vamos a ser mejores hijos. En una palabra, vamos a ser mejores cristianos. Alguien diría, ¿qué sucedería si usáramos la Biblia como tratamos a nuestro teléfono celular o a nuestro móvil? ¿Qué sucedería si la llevásemos siempre con nosotros? ¿Qué sucedería si la abriéramos varias veces al día? Si leyésemos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia, como leemos los mensajes del teléfono, como leemos el muro de nuestro Facebook, como leemos nuestro WhatsApp. ¿Qué sucedería, mis queridos hermanos? De hecho, la palabra de Dios, si tuviésemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios. Ningún obstáculo podría hacer que nos desviáramos del camino del bien. Sabríamos vencer las seducciones y los ataques diarios del mal, que está en nosotros, pero también fuera de nosotros.
nos encontraríamos más capaces de vivir una vida resucitada, según el Espíritu, acogiendo y amando a nuestros hermanos, especialmente a los débiles, a los necesitados y también a nuestros enemigos. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es otro libro que poco leemos, desgraciadamente, y por eso cuando llega un hermano separado con una cita por ahí mal interpretada, nos da 3 vueltas y nos deja a todos confundidos, porque no conocemos nuestra fe. ¿Y por qué no la conocemos? Porque no nos esmeramos en conocerla. Y lo que no conocemos no lo amamos, y lo que no amamos no lo valoramos. El Catecismo de la Iglesia es otro libro que no debe faltar en todo hogar católico. Y junto con la Biblia debe ser un libro de constante lectura. Ahí está la síntesis de nuestra fe, explicada según las enseñanzas de nuestra madre la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia, en 3 numerales, sintetiza este episodio de las tentaciones de Jesús. Les voy a dejar una tareita. Vayan al Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, no lo tengo, búscalo en el móvil. Ve a la página del Vaticano, muy fácil, ve a Google y coloca Catecismo de la Iglesia Católica y ahí lo puedes buscar y leer. Es que muchas veces somos perezosos, buscamos otras cosas, buscamos otras páginas, vamos a otros sitios, pero los sitios que nos aprovechan, eso sí no. Los numerales 538, 539 y 540 nos hablan del episodio de las tentaciones de Jesús. Les dejo la tarea de que lean el 538 y el 539. Voy a compartirles el 540. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. El hambre física, el deseo de probar que Dios existe, la adoración al demonio para obtener favores y los reinos de este mundo. Por eso Cristo ha vencido el tentador en beneficio nuestro. Dirá San Agustín, en Cristo fuimos tentados, pero también en Cristo hemos vencido la tentación. La carta a los Hebreos dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años, durante los 40 días de la Gran Cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto. Y para terminar, quiero dar 6 pasos muy brevemente para hacerle frente a la tentación. ¿Qué hacer? ¿Qué debo tener en cuenta cuando se presente la tentación en mi vida? Tengamos en cuenta estas 6 cosas. Primero, ¿qué es la tentación? La tentación es la seducción del mal, la seducción del maligno, para que abandonemos el camino de Dios, para que abandonemos a Dios. Ojo, seducción. Y por eso la tentación siempre se presenta como algo agradable, apetitoso, atrayente, sabroso. ¿Por qué? Porque la tentación nos presenta el mal como si fuese bien. Nos presenta lo que no nos conviene como si nos conviene. Ojo, la tentación siempre seduce y de manera atrayente. Segundo, ¿cuál es el objetivo de la tentación? El mismo que persiguió con Jesús: apartarlo de su misión, alejarlo de Dios. Eso es lo que persigue la tentación. Tercero, ¿la tentación es pecado? No, la tentación no es pecado, a no ser que, 1, caigamos en ella. Ahí sí es pecado.
O dos, la busquemos voluntariamente, es decir, la favorezcamos. Hay un dicho que dice que quien se arriesga en el peligro en él, perece. Y hay otro un poquito más fuerte: el que tenga rabo de paja no se arrime a la candela porque se quema. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Buscamos la tentación. Hombre, no te conviene ir a ese lugar, no te conviene ir a esa discoteca, no te conviene ir a esa reunión, y allá vamos nosotros. Tenga, nos metemos en la boca del lobo, en la boca del león, y después nos muerde. ¿Sí? Muchas veces somos nosotros los que favorecemos las tentaciones. Pregúntate en este momento, ¿cuáles son las tentaciones que más te atacan? ¿Las favoreces? ¿Las buscas muchas veces? ¿O te alejas de ella? Cuarto, la tentación es permitida por Dios. Ojo, Dios no tienta. La tentación no viene de Dios. Sería ilógico que Dios nos tentara para alejarnos de Él, cuando quiere, lo que quiere es que estemos más cerca de Él. Pero Dios sí permite la tentación. ¿Para qué? Para crecer en su amor, para salir más fortalecidos, porque la tentación es una oportunidad para el crecimiento, afrontándolas como Jesús las afrontó. ¿Hasta cuándo seremos tentados? Hasta el momento de nuestra muerte. Es la condición de esta vida humana, es la condición de esta vida peregrinante. No hay premio sin carrera, no hay premio sin batalla, no hay mérito sin lucha. Tengámoslo en cuenta. Quinto, ¿qué hacer frente a la tentación cuando se nos presente? Primero, no juegues con ella, no dialogues con ella, no la dejes entrar a tu vida, no juegues con ella. Y ahí viene el segundo paso: apártate a tiempo de ella. Como dice el Papa Francisco, frente a la tentación hay que huir, porque la tentación es más fuerte que nosotros y nos vence. Tercero, utiliza las armas de Dios. Utiliza las armas de Dios. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, la oración. Cuando eres tentado, oras. Los sacramentos, de manera especial la Eucaristía y la confesión. Y en esta cuaresma, el ayuno. Lo dice Jesús, hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. Ayunas para vencer la tentación. Te ejercitas en la limosna para vencer la tentación. Y de manera especial, así como vamos al gimnasio para ejercitar nuestro cuerpo y quitarnos estos gorditos, no se les olvide que en Cuaresma hay un gimnasio espiritual que hay que visitar, y no solamente en la Cuaresma, todo el año. Y ese gimnasio espiritual se llama virtud. Hay que ejercitarnos en la virtud. Cada pecado tiene una virtud que nos ayuda a afrontarlo. Les coloco algunos ejemplos. Padre, que yo soy muy rabioso, que yo me dejo llevar mucho por la ira. Tienes que trabajar la paciencia. Padre, que yo soy muy perezoso. Ay, Dios mío. Tienes que trabajar la diligencia. Padre, que yo soy muy glotón, que yo soy muy comelón, y por eso estoy... Claro, no me cuido en la comida, entonces ¿cómo quiere que...? Sí, entonces tienes que trabajar ¿qué? La continencia en la bebida, el ayuno, la abstinencia. Padre, que yo soy muy tentado por la lujuria, pues hay que trabajar la castidad. Es decir,
ejercitarnos en la virtud. Y somos muy perezosos para ejercitarnos en la virtud. Y eso cuesta, como cuesta el ejercitar nuestro cuerpo para adquirir un cuerpo atlético, un cuerpo sano. Y eso toca también hacerlo en el espíritu. Eso lo hemos olvidado mucho. Hay que volver a rescatarlo. Y esta Cuaresma es la oportunidad. Y sexto, si caemos en la tentación, ¿qué hacemos? ¿Me quedo tranquila en ella? No. Levántate del fango del pecado. Regresa a Dios. Él es un Padre misericordioso que siempre está dispuesto a perdonarte. Amén.